Esto es Inconformados. Bueno, bienvenidos. Estamos en el canal de Inconformados, el episodio 00. Esto es una regrabación, luego explicaremos qué sucedió para que hayamos acabado aquí grabando de nuevo el episodio 00, qué podía salir mal y qué salió mal. Y son muchas cosas. Son unas cuantas cosas. Esto es un embrollo en el que nos hemos metido Agustín Hernández, el que está aquí delante mío, un chico que sabe unas cuantas cosas de mucho, y yo. Nosotros empezamos esta idea pues por nuestras conversaciones personales. Muchas veces teníamos temas que nos apasionan y nos hacían reflexionar, y pensábamos que valía la pena abrir un canal, abrir un podcast en el que pudiéramos tratar temas muy interesantes de tecnología, de sociología, de actualidad, y luego pues porque nos gustan mucho ciertas derivaciones de la cultura como que están tan de moda hoy en día, como siempre, de cine, de libros, de literatura en general, incluso videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si quieres nos presentamos un poco por encima y decimos quiénes somos, aunque eso no sea relevante todavía. Sí, a ver, bueno, Jacobo Martínez, que todavía no has dicho tu nombre. Ah, ¿no he dicho mi nombre? No. Hemos empezado bien el episodio 0. Es el episodio 0 sin nombres. Entonces, muy bien. el Ese soy señor yo de enfrente es Jacobo Martínez. Muchas gracias, Jacobo, por invitarme a formar parte. Gracias a ti por estar conmigo en esto. Este disparate. Episodio 0, que podría ser episodio 4 o 5. Como comentabas, volvemos a grabar porque el episodio 0 fue un absoluto desastre. Y cuando lo grabamos nos pareció un episodio que estaba muy bien. Cuando lo oímos dijimos que no estaba ni para que lo viera nuestra familia más cercana. Así que aquí estamos otra vez. Yo soy Agustín Hernández. Llevo pues, muchos años dedicado a hacer proyectos, hacer cosas en Internet. Así nos conocimos. Bueno, nos conocíamos de antes, pero hemos desarrollado nuestra relación trabajando. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que tenemos mucha afinidad en un montón de temas, un montón de cosas, y pues nos apetecía, ¿por qué no?, probar este formato, grabar un canal, un podcast en el que poder compartir esto pues o con nadie o con cientos de miles de seguidores. Eso el tiempo lo dirá. Muy bien. Yo creo que es importante, ¿no?, señalar que partimos de cero, pero nos vale el cero. Sí, hombre. En el sentido de que no estamos aquí ni para monetizar el canal, que si viene bien y si no también, sino porque nos parecía un proyecto interesante, ¿no?, a nivel de aprendizaje y crecimiento personal. Yo personalmente intento desde hace mucho tiempo pensar en el porqué de las cosas y plantearme si lo que digo es correcto o no, y cotejarlo, contrastarlo, ¿no?, y ir un poco en contra mía y aprender cosas nuevas. Y cuanto más aprendes, más te das cuenta de que te falta todavía mucho más por aprender y por mejorar. Y el hecho de que nosotros hayamos pensado en cada semana presentar un tema, a veces muy complicado y a veces un poco más simple, me parece un reto porque te obliga a aprender cosas y a documentarte y a basarte más en hechos que en opiniones, ¿no? Por eso de que se dice que la opinión es el punto intermedio entre la verdad y la invención, ¿no? Entre el conocimiento y que no realmente todo el mundo tenemos una opinión, y pues bueno, podríamos estar aquí dando nuestra opinión de muchas cosas y la daremos, pero sobre todo la base del canal era dirigirnos a personas que suena un poco pedante, pero no que se consideren inteligentes, sino que tengan vaya pedante. Sino que tengan la intención de aprender con nosotros, lo poco que podamos explicar medianamente bien. Y luego ya, como cuña personal, tengo que decir que a mí me interesa mucho mejorar mi forma de expresarme y también mi forma de comunicar. Y es una cosa que en el tú a tú del día a día veo que fallo. Y mucha gente me dice, es que tú hablas bien. Y yo veo que eso no es cierto. Yo veo o siento que muchas veces pierdo esa ventana de atención que tiene la otra persona, que generalmente es muy limitada, es muy corta,
Y me voy perdiendo en detalles o quizá me ando por las ramas o incluso soy demasiado amplio a la hora de explicar algo en una conversación diaria, cotidiana. Y quiero aprender concisión, quiero aprender justo lo contrario de lo que hemos hecho en los capítulos que ya hemos grabado y que emitiremos. Que disfrutaréis. Que disfrutaréis. Las ovejas, sobre todo, lo disfrutarán bastante para coger la siestecita. Bien, sí. Y bueno, y luego también está el desafío técnico de montar todo este tinglado, de editar los vídeos. Esto nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros. Y bueno, oye, está muy bien, ¿no? Aprender estas cosas. Luego también, colateralmente, estamos avanzando en temas que están hoy en día muy de moda y que van a dar mucho que hablar y están dando mucho que hablar, como la inteligencia artificial aplicada a conseguir pues, optimizaciones o mejoras de trabajo, ¿no? Tanto a nivel de sonido como de imagen, pues, o incluso de obtención de temas y de su concisión, ¿no? Eso que estaba yo comentando al principio, de que a veces yo le he llegado a preguntar cosas a ChatGPT, que también está tan de moda ahora, solo por encontrar esa concisión que yo no tengo, que cuando un tema me resulta muy amplio o muy avasallador, pues intento recoger toda la información posible y son tantos papeles y son tantos datos que no sabes por dónde tirar y a veces casi que es mejor simplificar, ¿no? Y ya me callo y te dejo que tú comentes más cosas de por qué estamos en este embrollazo. A ver, has comentado lo del desarrollo, o sea, lo de la puesta en escena de todo este tinglado. El responsable técnico y responsable de que hoy estemos aquí hablando con vosotros es Jacobo, no os engañéis. Toda esta locura la ha montado él y la verdad es que es una pasada. O sea, es un privilegio poder estar aquí y compartir contigo, Jacobo, hoy un montón de cosas. Yo creo que el canal, para mí, hablo, el final es un comprobar, para mí, cuando lo comentamos, que me dijiste, oye, pues, ¿y si hacemos esto, no? Enseguida, sí, dije sí, porque, para empezar, porque ya tenía esa... Lo estaba rumiando un tiempo, más que nada por dos motivos. Uno, porque me gusta mucho, bueno, estudiar o aprender o Leer. Me pongo muy... Vamos, estoy tratando de aprender sobre muchos temas que me apasionan y una forma de aprender mejor, de no leer por leer, que se suele decir, era tratar de desarrollar esos temas y poder luego compartirlos contigo o con más gente. Pero sobre todo el principal motivo para mí era poder comprobar que lo podía hacer. O sea, que podía ponerme delante de un micro y hablar y divertirme. Que es algo que en el día a día de los proyectos, cuando estás tan metido en esa dinámica de proyecto, rentabilidad, no sé cuántos, no sé menos, pierdes un poco el hilo de la motivación inicial, el de la ilusión, ¿no? El de poder disfrutar sin ningún tipo de filtro o de presión o de lo que sea. Entonces, en cierta manera, sí que como lo llevaba ahí en la cabeza y lo comentamos, me lo comentas y demás, pues dije, hoy es el día en el que empiezo esto para comprobar si lo puedo hacer. Y aquí estamos. Y puedes. Cuando tú dijiste, tenemos que hacer más de una vez, estando los dos hablando de cualquier tema, soltabas el chascarrillo de, esto para podcast. Y claro, la primera vez piensas, bueno, lo ha dicho por decir. La segunda vez ya piensas, pues, ¿por qué no? Y la tercera ya se te queda como, pues lo tenemos que hacer, no tenemos nada que perder, ¿no? A mí me preocupaba más un poco la exposición audiovisual que supone, y también el desafío técnico que comentaba antes, colgar esto en YouTube y no solamente en plataformas de podcast, porque es verdad que si solamente estamos con un guión leyendo en una mesa los dos tranquilamente, pues estás como más suelto y más desahogado, ¿no? Y entonces a lo mejor ahora estamos como más tensos y nos sentimos como más expuestos, porque realmente eso es una exposición absoluta. Pero yo tenía, y así te lo comenté y estuviste de acuerdo, tenía la idea de que si lo publicábamos era mejor publicarlo en el mayor número de plataformas posibles. Y también, pues bueno, pues nos ha servido un poco de
de aprendizaje para estar ahí, ¿no? Y bueno, por comentar un poco más lo que pasó en el episodio 1, yo creo que aprendimos cosas que no tenemos que hacer, que a veces es casi más importante que aprender las que sí tienes que hacer, ¿no? Sí. Y aprendimos que estábamos siendo un poco pesados, muy sinonímicos, ¿no? De decir una cosa de 3 maneras diferentes cuando la puedes decir de una sola forma, y ser poco concisos, hablar demasiado de nosotros, porque no nos conocéis, no sabéis cuál es nuestro background, no sabéis de dónde venimos, no sabéis en qué hemos trabajado, y pienso que eso todavía es poco importante, y así lo hemos comentado alguna vez. Realmente, ¿quiénes son estos dos tíos que están aquí, uno enfrente del otro, contándonos historias? Pues lo veremos si lo que contamos es realmente interesante o no. Y quiénes seamos antes o quiénes seamos ahora queda un poco al margen, ¿no? Entonces, esa es mi idea de que realmente lo importante es el tema y no los que estamos aquí dando la cara Sí. tanto. Sí, no, la verdad que sí. Además fue bueno, el tiempo lo dirá, pero para mí fue un acierto, fue un empujón muy bestia lo de YouTube, porque si ya alguna vez me planteaba lo del podcast como algo, ostras, un podcast, ya estás exponiendo, somos personas que siempre nos hemos movido por internet, pero nunca nos hemos expuesto, ¿no? Y un podcast me parecía como, ostras, ya un nivel de exposición fuerte, diferente a lo que habíamos hecho. Cuando me dijiste que esto ibas a ir en YouTube, por un momento pensé, este tío se le ha ido completamente la cabeza. Más. Y bueno, pero al final dices, sí, es verdad que ya que estás, pues oye, a tope. Y por eso grabamos en YouTube. Para mí eso, sí, el tiempo lo dirá, pero por lo menos también se me quita la espina de poder grabar en YouTube y que se me vea con todo mi tamaño aquí, que parezca una C, y poder, bueno, disfrutar de este canal, la verdad. Sí. Bueno, ¿qué más podemos contar? Podemos tratar algún tema así lateral que se nos ocurra que esté de actualidad ahora mismo, pero sí que me gustaría decir los temas que ya hemos grabado, creo que han sido muy interesantes, aunque vamos a llegar un poco tarde a la fiesta, porque están grabados hace ya unas semanas. Y bueno, quizá ya no están tan de actualidad. Y claro, hoy en día, pues en internet ya sabemos cómo funcionan las cosas, van de días. Cuando empezamos a grabar, si no recuerdo mal, el tema de actualidad era Shakira y Piqué y la canción rap esa que había hecho por despecho y por venganza a Shakira. Y entonces casi que hubiésemos dedicado todo el podcast a eso. Y realmente ahora ya no tiene ningún interés. Tampoco vamos a versar los temas de cada semana sobre cosas de actualidad tan fungibles y tan estúpidas como esa, ¿no? Pero sí que era un tema y piensas, bueno, la semana pasada era otra cosa, esta semana es Ana Obregón y su gestación subrogada, pero la semana que viene nos habremos olvidado y cuando se emita esto probablemente eso ya habrá quedado en el olvido y cada vez es un tema diferente. Y lo que nosotros pretendemos realmente es ser más atemporales y hablar de cosas como, por ejemplo, en el primer episodio que grabamos bien, que bueno, nos salió un poco turra, pero estaba bastante bien grabado, hablábamos de meta y del metaverso y de hacia dónde iba el metaverso y de por qué no estaba funcionando pues el metaverso de Facebook, ¿no? Y todo el dinero que había invertido de la compañía matriz, que era Facebook inicialmente, en la nueva. Y luego, ¿cuál fue el siguiente tema? Estuvimos hablando de la hiperproductividad. Ese a mí me gustó muchísimo, pero es verdad que nos quedó muy denso. Y bueno, yo lo publicaría. Yo creo que fue un Lo tema. hablaremos. Lo hablaremos. Ya veremos, se quedará ahí de momento en barbecho, pero era un tema muy interesante porque nosotros mismos estamos metidos. Estábamos lo metidos, sufrimos. pero seguimos en gran parte metidos y seguiremos en ese pequeño o gran problema que es la hiperproductividad, que es querer hacer demasiado cada día y llegar a un punto en el que no puedes abarcarlo todo y cada vez te cargas con más cosas. Y pues bueno, ¿cuáles serán los tics que cumplen las personas que intentan ser hiperproductivas, los errores, los aciertos, qué parte positiva tiene, qué parte negativa, etcétera? Y eso lo desarrollamos y nos salió un rollo de 2 horas prácticamente, 2 horas y pico, 2 horas y 10. Y bueno. Y el último que hicimos fue bastante interesante, que era el de Netflix. También estaba muy, en ese momento muy de moda
el tema de que Netflix había prohibido las cuentas compartidas y eso pues había estado muy debatido y había habido un movimiento social en contra de Netflix, adiós Netflix, me cabreo, pues es total. Y nosotros pues planteábamos ya con datos, este episodio creo que ya funcionó mucho mejor, pues planteábamos cuáles eran las ventajas e inconvenientes que podía ganar o perder Netflix con ese movimiento y cuáles eran las ventajas de no tener Netflix y sí tener otras plataformas de la competencia por menos dinero que pagar Netflix, o al revés, o seguir con Netflix y disfrutar de Netflix y olvidarnos de las otras plataformas, ¿no? Tenéis que escuchar la opinión de Jacobo al respecto. Eso es importante. Bueno, estaba avalada por datos. Lo tuyo era más opinativo, pienso. Y bueno, que no sé qué más puedes contarnos, Agustín. No, a ver, en realidad para este primer episodio, como has dicho, que me parece muy bien, creo que es mejor que la gente vaya conociendo un poco cómo somos, que podemos hablar. Los que nos puedan escuchar, pues bien está. Bienvenidos a esta casa. Y poco más en realidad. A ver, las motivaciones ya las hemos dicho. Hemos dicho que el primer episodio no lo vamos a emitir nunca. Yo te dije de borrarlo, porque era un episodio ejemplo perfecto de Encantados de Conocernos, ¿no? Que es el típico que, bueno, de repente te das cuenta de que estás hablando mucho de... Era un poco tertulia de Sí, Garci. libro. Sí, O he incluso venido a vender mi libro, para ¿no? los más viejunos del lugar era como la clave, ¿no? Sí, de justo. televisión española, Sí, de sí, la sí, segunda sí. cadena. Que Faltaba había aquí el humo, la pipa, el señores muy mayores, encantados de toda la cultura y el conocimiento que atesoraban, debatiendo y Sí. compitiendo por saber más que el de dándose enfrente, jabón. dándose Sí, jabón. eso es. Era un poco complicado el Sí. episodio. Entonces, pues bueno, no sé a dónde nos va a llevar esto. Sé que nos vamos a divertir, sé que nos vamos a reír. Y bueno, alguna idea sí que tenemos, ¿no? De cómo poder mover esto, ir decidiendo temas y un poco compartirlos con YouTube. Vamos a decir YouTube de momento porque con 0 seguidores me suena un poco raro decir con los seguidores, ¿no? Pero alguna idea sí que tenemos, ¿no? De futuro, de cómo poder disfrutar un poco más y probar cosas nuevas, que es un poco lo que más nos gusta y lo que nos motiva a seguir en este circo. Muy bien, pues también me gustaría comentar un poco la estructura que podemos desarrollar ahora mismo. Pues nos van a salir podcasts largos y bueno, esto va por gustos y por formas de consumo. Yo personalmente suelo consumir podcasts muy largos. Me gustan mucho los modelos de entrevista como el de Joe Rogan o el de Jordi Wild en España, y que suelen ser podcasts muy largos y los consumo pues generalmente haciendo otras cosas que no me exigen una atención plena y que me permiten tanto escuchar el episodio como estar haciendo la tarea que estoy haciendo, ¿no? Te sonarán algunos Excel que hacemos tú y yo en el trabajo de algo, en un momento en el gimnasio o incluso saliendo a correr un rato, pero o conmutando, yendo de aquí para allá. Y es verdad que hay mucha gente que prefiere podcasts rápidos, muy resolutivos, en los que se dicen ideas clave y son como píldoras. Nosotros, yo pienso que no vamos a ir por ese camino, o me da la impresión de que tú y yo no damos ese perfil para nada. No, es complicado, sí, ¿no? Y Sí, mira que lo intentamos, ¿eh? ya. Que sí que es verdad que es uno de los baches primeros que nos hemos encontrado, ha sido precisamente la concisión que comentabas antes. Es algo que tenemos que mejorar, vamos a trabajar en ello. Y bueno, sí, a ver, yo también considero, me gusta, soy consumidor de podcast, determinados podcasts. Me gusta el formato de una hora y algo, en el que, bueno, se habla de un determinado tema con temas laterales, que es un poco la idea que llevamos nosotros. Y creo que, bueno, iremos avanzando y trabajaremos en mejorar nuestra propia concisión otra vez, para que no tengamos giros y jabón y la clave. Yo es que pienso que se pueden hacer podcasts de incluso 4 horas que traten tantos temas o que avancen tan rápido cada tema o que aporten tanta información que no se hagan largos o que seas tú el que decidas
cómo troceártelos, o que seas tú quien decidas qué parte de esos podcasts o de esos episodios en YouTube te interesa consumir y desechar el resto, ¿no? Y eso amplía las posibilidades. Y yo no me veo extractando, porque generalmente recopilamos mucha información y eso es muy valioso. Y no, yo personalmente no me siento todavía dispuesto a rechazar, pues si por ejemplo hay un tema que quiero hablar yo que me interesa muchísimo, que es por ejemplo la felicidad. Claro, eso puedes dedicar 10 semanas a hablar de eso y hacerlo larguísimo. O puedes reducirlo a lo absurdo, como hacen muchos artículos de periódico, pues en 4 bullets, ¿no? En 4 puntos principales y dices, pues para ser feliz tienes que hacer esto, esto y esto. No me gusta ni lo uno ni lo otro. A mí me gusta pues prepararme el tema y hablar pues con referencias bibliográficas y sobre todo explicarlo de una forma más sencilla de lo que propone la fuente, ¿no? Y luego que se me ha ido un poco, se me ha ido un poco el hilo de algo que quería decir que era súper importante, así que Igual te ibas a meter conmigo. no, es muy importante también que conozcamos, dar a conocer las manías del otro. Yo creo que era una de tus motivaciones principales, era esa, Sí. ¿no? Señalar Principal. públicamente, que todo el mundo sepa todos mis sesgos y manías. Me lo he guardado, pero era el tercer motivo. Muy bien. Y luego igual, el mayor escollo que podemos tener es la cesión de turno de palabra, ¿no? No enrollarnos demasiado cada uno y coger demasiado la pelota. Quizá nos convenga en adelante, si no lo conseguimos, poner un relojito como en el ajedrez, ¿no? Y darle reloj para que no se nos vaya el tiempo. Sí, o que me des Bueno, tú no llegas, No pero llego, yo llego para darte una patada. No, pues coger una pelota de goma y nos la lanzamos, lo que se te ocurra. En fin, no sé si decir mucho más. Por mí, creo que damos comienzo al canal. Repito que venimos a divertirnos. Lo bueno que tiene el canal es que el canal, las decisiones del canal las tomamos nosotros y los temas los decidimos. Así que creo que va a ser muy entretenido y va a ser muy enriquecedor. Pues bueno, damos por concluido este episodio 0. Hemos intentado hacerlo breve. Si os ha parecido largo, pues no sabéis la que Lo os espera. sentimos. No sabéis lo que viene por delante. Habéis visto solamente la locomotora, ahora vienen Sí, todos los vagones sí, detrás. los vagones bien cargados, además. Sí. Y nada, por insistir, tenemos grabados 3-4 episodios. Pues probablemente los gotearemos y a lo mejor 1 o 2 cada semana. Y a partir de ahí iremos viendo temas muy interesantes. Y nada, para finalizar ya de verdad, solo tengo que agradecerte que me hayas llevado hasta este punto, porque cuando dijiste lo del podcast, a mí me emocionó y yo sabía que ibas a ser un interlocutor y una aportación extraordinaria, superior en muchos casos en cultura y en formación a mí. No lo dudo. Y luego, pues bueno, porque es divertido y sin más. Muy bien. De acuerdo, nada. Jacobo. Pues muchas gracias. Nos vemos en los siguientes episodios. Venga.